Hola, mentes curiosas. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy nos adentramos en la mente de uno de los pensadores más fascinantes y sin duda más malinterpretados de la historia. Nicolás Maquiavelo. A menudo pintado como un villano, un maestro de la maldad, y no sin razón, ¿verdad? Este hombre desafiaba todo lo que se consideraba moralmente correcto. Rechazó los principios cristianos, puso en tela de juicio la bondad humana en su esencia y, en lugar de abrazar las virtudes tradicionales, construyó un sistema donde la crueldad y el engaño no solo se permitían, sino que se recomendaban como herramientas legítimas para conquistar y mantener el poder. Su pensamiento es una red compleja de contradicciones, verdades profundas mezcladas con la justificación de actos despiadados y una determinación inquebrantable. Pero si miramos más allá de su reputación controvertida, encontramos reflexiones perturbadoramente relevantes sobre cómo funciona el mundo moderno y cómo podemos navegar en él. Para entenderlo de verdad, tenemos que viajar en el tiempo y conocer su vida. Vida y contexto. La cuna de un pragmático. Nicolás Maquiavelo nació en 1469 en Florencia, en una época de gran inestabilidad política y agitación social. Su familia era de origen noble, pero su padre, Bernardo, aunque bien relacionado, era el miembro más pobre de la familia. Un abogado sin éxito y frecuentemente sin trabajo, Bernardo tenía poca influencia práctica a pesar de sus contactos. El escepticismo religioso de su padre, que contrastaba con la profunda devoción de su madre, quien escribía himnos y poemas, moldeó significativamente la visión del mundo de Maquiavelo, dándole una perspectiva crítica y pragmática desde muy joven. En esa época, Florencia era técnicamente una república con un gobierno democrático. La administración de la ciudad estaba compuesta por 8 priori, encabezados por una especie de primer ministro. Estos líderes se elegían cada 2 meses mediante un sorteo, donde solo los hombres más respetados y exitosos de la ciudad eran elegibles. Esta estructura pretendía garantizar una rotación constante de poder, evitando que un solo grupo lo controlara permanentemente. Pero en la práctica, el sistema era altamente disfuncional. Los cambios frecuentes de líderes resultaban en políticas erráticas y una falta total de continuidad. Fue en este vacío que la poderosa familia Medici intervino manipulando el sorteo para que sus aliados siempre estuvieran en el poder. Así que, aunque oficialmente Florencia era una república, en realidad funcionaba como una dictadura disfrazada. Las guerras en Italia eran menos frecuentes que en el resto de Europa, pero ocurrían. Mientras otros países se enfrentaban por territorios, los gobernantes italianos preferían usar mercenarios y cambiaban de alianza según les convenía. Maquiavelo creció en esta sociedad, donde la percepción del poder estaba completamente desconectada de la realidad. Observó de cerca el desorden y la corrupción. De joven, con apenas 9 años, vio a los conspiradores contra los Medici ser colgados de cabeza frente al edificio del gobierno y dejados allí para pudrirse durante semanas, como una advertencia brutal de la realidad política que lo rodeaba. Estos eventos lo marcaron profundamente. Aunque sabemos poco de su juventud, recibió una buena educación. Con la expulsión de los Medici en 1494, Maquiavelo consiguió un puesto en el gobierno florentino, comenzando redactando documentos oficiales. Ascendió rápidamente. A los 27 años ya era secretario de la Segunda Cancillería, uno de los departamentos principales del gobierno, y secretario de los 10 de la guerra,
un comité responsable de relaciones exteriores y preparación militar. No está claro cómo logró ascender tan rápido, pero durante más de una década fue el diplomático más importante de Florencia. Aunque no logró hazañas extraordinarias, es difícil culparlo. Florencia era el estado más débil en una Italia extremadamente turbulenta. En 1512, la República Florentina cayó y los Medici retomaron el poder. Sospechando que Maquiavelo había conspirado contra ellos, lo encarcelaron, lo torturaron y al año siguiente lo exiliaron. Fue durante este exilio forzado que Maquiavelo escribió su obra más célebre, El Príncipe. El Príncipe, el manual del poder. Esta obra fue concebida como un manual para un líder, específicamente escrito para Lorenzo de Medici, el entonces jefe de la familia Medici. Aquí es donde exploramos el corazón de la filosofía maquiavélica. Durante mucho tiempo, la filosofía política medía la grandeza de un gobernante por su bondad y carácter moral. Maquiavelo rompió con esta visión. Él defendía que para un gobernante, lo más importante era consolidar y mantener el poder. La bondad no era el parámetro del éxito, lo era la capacidad de construir una nación poderosa. Así, Maquiavelo separó decisivamente la política de la ética. Su libro no era una guía para una vida virtuosa, sino un manual para mantenerse en el control y ejercer el poder con eficacia. En este contexto, rechazó una visión cristiana tradicional y dio poco valor a la moralidad convencional. Maquiavelo no negaba la existencia de la moralidad, pero creía que un político no podría ser moral todo el tiempo si quería ser eficaz. Este liderazgo requería valentía y a menudo una dosis de crueldad y audacia. Podría haber suavizado sus ideas, diciendo algo como: necesitas actuar así para mantener el poder, pero eso no hace que el poder sea algo bueno. Podría haber mostrado desprecio por el tipo de persona capaz de este poder, evitando muchas críticas, pero no lo hizo. A lo largo de su libro, destruye meticulosamente las nociones tradicionales de moralidad y construye un análisis perturbador y a menudo inquietantemente preciso sobre el funcionamiento del poder. El caso de César Borja, la lección de crueldad estratégica. Un ejemplo claro de esto es su admiración por César Borja, hijo del Papa Alejandro VI. En 1502, Borja conquistó Cesena y partió a expandir su dominio. Para mantener el control, dejó a su mano derecha, Ramiro de Lorca, con carta blanca para imponer orden a cualquier costo. Lorca se puso manos a la obra. Decapitaciones frente a familias, confiscaciones, castración para los que se resistían. Sumió la ciudad en un régimen de terror. La población vivía con miedo, pero empezó a odiar a Lorca y por extensión a Borja. Cuando Borja regresó, se dio cuenta de que la crueldad de Lorca había sembrado una semilla de odio que amenazaba su propio poder. En una jugada maestra, ordenó capturar y ejecutar a Lorca. Su cuerpo fue dividido en dos, y su cabeza decapitada fue clavada en una estaca en la plaza central. A la mañana siguiente, Borja se presentó ante la población y declaró que Lorca había actuado por cuenta propia, abusando de su poder. Lo retrató como un loco sádico y justificó su ejecución como una medida necesaria. Con esta mentira calculada, Borja se lavó las manos, apareciendo como el Salvador y limpiando su imagen a costa de su leal aliado. Maquiavelo expresa una profunda admiración por este acto en El Príncipe. Para él, Borja era el ejemplo perfecto de liderazgo. Ser amado o temido. El dilema del líder.
Maquiavelo plantea la cuestión crucial: ¿es preferible ser amado o temido? Aunque reconoce que lo ideal sería ser ambas cosas, afirma que, en la práctica, es más seguro ser temido. Argumenta que las personas son volubles, impredecibles, cobardes, mentirosas y corruptibles. El amor que te profesan puede desaparecer. Sin embargo, el miedo es constante. La amenaza de castigo es una herramienta tangible que mantiene a las personas bajo control. Cambiar la forma de pensar de la gente es mucho más difícil que inspirar miedo. Mientras el amor está fuera de tu control, el miedo puede ser manipulado. Pero advierte, hay un límite delicado. El miedo es útil, pero el odio debe ser evitado a toda costa. El odio genera conspiraciones y asesinatos. Si la violencia es necesaria, debe aplicarse de manera rápida y discreta para no generar resentimiento. El liderazgo ideal para Maquiavelo consiste en ser amado siempre que sea posible, temido cuando sea necesario, pero nunca odiado. La honestidad como herramienta, no como virtud. Nicolás Maquiavelo no dudaba en abandonar la honestidad cuando era necesario. Aunque reconocía que ser honesto es una virtud admirable, argumentaba que la honestidad a menudo no es práctica para quien desea mantener el poder. Para él, un líder astuto que supera a sus adversarios con inteligencia y estrategia es mucho más eficaz que aquel que insiste en ser siempre sincero. Mentir, romper promesas, engañar e incluso traicionar son tácticas aceptables en su visión. Las circunstancias cambian constantemente y un líder debe ser lo suficientemente flexible para ajustar sus compromisos. Aunque esto no pueda ser ético, Maquiavelo lo considera esencial para el mantenimiento del poder y el fortalecimiento de una nación. Cuestiona la obligación de ser veraz con los demás, considerando que, inevitablemente, las personas te mentirán. Ser siempre honesto sería como ofrecer una ventaja a tus enemigos, negándote a usar un arma que ellos seguramente utilizarán. Este desprecio por la honestidad se refuerza con su creencia de que un líder no necesita poseer virtudes, sino parecer virtuoso. Afirma que se necesitan dos elementos: una imagen convincente y resultados concretos. La mayoría de las personas, dice, solo conocen al líder por sus palabras y apariencias, y rara vez ven lo que ocurre tras bastidores. Por lo tanto, el juicio público se basará en la percepción, no en una comprensión profunda de sus acciones. Sus palabras deben parecer inspiradas por virtudes, pues así es como el público lo juzgará. Al mismo tiempo, sus hechos serán evaluados por los resultados obtenidos, no por los métodos utilizados. Y la honestidad no siempre garantiza esos resultados. La virtud, o cualquier cualidad moral, no es lo que define el juego del poder. El legado de un realista, virtud versus fortuna. Así nace el legado de Maquiavelo, o al menos la reputación que lo hizo tan célebre. Su visión no es intrínsecamente cruel, sino abierta a la posibilidad de ser cruel cuando sea necesario, dispuesta a mentir, engañar y herir para alcanzar objetivos. La esencia de esta postura es lo que muchos llamarían cinismo, pero que Maquiavelo prefería considerar como realismo. En sus obras, afirma que las personas son por naturaleza egoístas, deshonestas y poco confiables. Por lo tanto, para sobrevivir, el líder debe ser igualmente astuto, pero limitarlo a esta visión simplista sería ignorar verdades más profundas. Maquiavelo también rechazaba notoriamente el cristianismo como solución para los desafíos de la vida. En El Príncipe escribe con desprecio por aquellos que creen que el mundo es gobernado por Dios y la fortuna, ridiculizando la idea de que el destino humano está en manos divinas. De cierta manera, esta visión es inspiradora. Tú tienes control sobre tu propia vida, no una fuerza divina. Por lo tanto, haz algo con ese control. Su enfoque es siempre práctico. Sus reflexiones van más allá de la política, abarcando la vida misma, que ve como una constante lucha entre virtud y fortuna. En el pensamiento de Maquiavelo, virtud no tiene una traducción exacta, no es virtud moral,
sino una combinación de cualidades que permiten alcanzar objetivos. Coraje, audacia, inteligencia, astucia, cualquier habilidad necesaria para el éxito. En un sentido amplio, representa la capacidad de actuar, de ejercer control sobre su propio destino. Esta fuerza está en constante confrontación con la fortuna, que simboliza la suerte, el azar. Maquiavelo sugiere que la fortuna decide la mitad de lo que nos sucede, mientras la otra mitad está definida por nuestra virtud. Utiliza la metáfora de un río que se desborda y destruye un pueblo. Eso es la fortuna, pero argumenta que podemos mitigar sus efectos construyendo diques y presas, preparándonos para su imprevisibilidad. La fortuna solo ejerce control donde se lo permitimos. Prepararse, a menudo a través del temor, es la clave para estar listos cuando la suerte cambie. Advierte que una estrategia exitosa hoy puede fracasar mañana, pues la fortuna es voluble. La verdadera habilidad radica en la capacidad de adaptación. Adaptarse o sucumbir. La bestia interior. Trabajar con tu sombra. Maquiavelo también reconocía la existencia de una naturaleza instintiva dentro del ser humano. Creía que bajo la moralidad que practicamos hay una bestia oculta que busca satisfacer sus deseos a cualquier costo. De cierta manera, estaba adelantado a su tiempo. Sigmund Freud más tarde hablaría del ello o subconsciente, y Carl Jung del shadow o la sombra. Como estos pensadores, Maquiavelo afirmaba que no debemos reprimir a esa bestia interna, pero tampoco dejar que tome el control. La clave está en aprender a trabajar con ella usando su fuerza a nuestro favor. Sé siempre ético, bondadoso y justo cuando sea posible. Pero al perseguir un objetivo, adopta la postura de una fiera. Actúa como un león cuya imponencia ahuyenta a las hienas y como un zorro lo suficientemente astuto para escapar de las trampas. Seguir estrictamente las leyes y la moralidad te llevará lejos, pero solo hasta cierto punto. El mundo como es versus el mundo como debería ser. Maquiavelo nos ofrece una reflexión intrigante y aterradora. La diferencia entre estas dos realidades. Nos alerta sobre el abismo que separa estas dos realidades. Si te comportas basándote en una visión idealizada del mundo, ignorando cómo funciona en realidad, estarás caminando hacia tu propia ruina. El mundo no es una utopía. Existen aspectos positivos, sí, pero está lejos de ser completamente bueno. Mentiras, trampas y peligros acechan y es necesario estar preparado para enfrentarlos con resiliencia. Viviendo de acuerdo con el mundo tal como es y no como pensamos que debería ser, fortalecemos nuestras posibilidades de sobrevivir y prosperar. Este punto es, en mi opinión, la esencia de la filosofía maquiavélica, más allá de cualquier villanía. La paradoja final, el autoboicot del maquiavélico. Sin embargo, al intentar aplicar estos principios, surgen dificultades. Maquiavelo escribió El Príncipe como un regalo a Lorenzo de Medici en un intento desesperado por recuperar su favor y conseguir un empleo después de haber sido encarcelado y torturado por esa misma familia. Pero nunca consiguió el empleo. Lorenzo, al parecer, ni siquiera lo leyó. Y si lo hubiera hecho, es probable que no hubiera contratado a Maquiavelo. He aquí la paradoja. ¿Quién querría tener en su círculo íntimo a un hombre que defiende abiertamente el engaño, la traición y la crueldad? ¿Cómo confiar en alguien que promueve comportamientos tan antisociales? Sus principios, cuando son expuestos, se convierten en armas de aislamiento. Maquiavelo, al promover su ideología, parece haber sacrificado su propia aceptación. Su carrera política nunca alcanzó un poder significativo. No redactó constituciones revolucionarias, no lideró levantamientos, no gobernó naciones.
Por más que teorizó sobre el poder, nunca demostró una gran habilidad para aplicar sus propias ideas de manera eficaz. No hay indicios de que practicara algo genuinamente maquiavélico en su vida. Tras el fracaso de El Príncipe, se alejó de la política y se dedicó a una vida de placeres personales, aventuras amorosas y a escribir comedias teatrales teniendo éxito en eso. Aunque siempre quiso volver a la política, solo fue convocado brevemente para una misión menor, que terminó en otro fracaso, cuando el ejército español simplemente ignoró Florencia y saqueó Roma. Maquiavelo cayó en desgracia una vez más, se enfermó y murió sin haber alcanzado nunca el reconocimiento político que tanto anhelaba. El impacto y la mala fama. Aunque su carrera política fue irrelevante, su impacto en la historia es incontestable. El Príncipe, publicado tras su muerte, causó inmediata polémica. Un cardenal inglés dijo que estaba escrito por el dedo de Satanás, y el Papa Paulo IV lo prohibió. En Francia, durante los conflictos entre hugonotes, protestantes y católicos, el verdadero poder lo tenía Catalina de Medici, una italiana de Florencia e hija de Lorenzo, a quien el príncipe había sido dedicado. En 1572, la masacre del día de San Bartolomé resultó en la muerte de miles de hugonotes. Fue Catalina quien fue responsabilizada. Jean de la Gesse, un sobreviviente, escribió un libro que consolidó la imagen de Maquiavelo como un villano, retratando a Catalina como una devota lectora de sus obras y presentándolo como el epítome de la crueldad italiana. Esta interpretación distorsionada se difundió rápidamente. Su libro se tradujo a otros idiomas mucho después de que esta visión negativa se hubiera popularizado. El arquetipo maquiavélico se convirtió en sinónimo de maldad en el teatro y la literatura. Sin embargo, lo que él realmente argumentaba era que la moral cristiana y la eficacia política no siempre van de la mano. Hoy, muchos probablemente estarían de acuerdo, pero en su época sus ideas fueron ampliamente malinterpretadas. La filosofía de Maquiavelo, siempre controvertida, ha sido adoptada por políticos de todo el espectro. Sus principios no se limitan a líderes buenos o malos. De cierta manera anticiparon o incluso moldearon la política moderna, describiendo con precisión las estrategias que se usan entre bastidores. Hoy los políticos aún necesitan mantener una apariencia de moralidad, pero es innegable que existe una clara disociación entre la ética y las ambiciones políticas, sin importar la ideología. Personalmente, nunca encontré atractivas las ideas más cínicas de Maquiavelo. Jamás aspiraría a ser como César Borgia, ni me gustaría tener un líder así. Creo firmemente en la bondad inherente de las personas. Pero imagino que Maquiavelo se burlaría de esta creencia. Diría que me estoy dejando llevar por ilusiones, viviendo en un mundo como debería ser y no como es. Su determinación es implacable. No le preocupa ser virtuoso o seguir principios religiosos. Su única preocupación es el poder. Y aunque su enfoque no sea relevante para el día a día de todos, hay algo admirable en esa determinación. Al igual que los grandes villanos, Maquiavelo representa peligro. Seguir sus ideas ciegamente puede ser arriesgado, pero ignorarlas por completo tal vez sea igual de peligroso. La pregunta que nos deja es incómoda pero necesaria. ¿Estamos dispuestos a ver el mundo con la crudeza con la que realmente es, para poder navegarlo con éxito? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si este video te hizo pensar, dale like y suscríbete para más viajes a las mentes más interesantes de la historia. Hasta la próxima.